Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte en esta edición número 38 de la segunda temporada, con un panel más que estable de amigos de la casa, y que empiezo por el hijo pródigo, la persona que está volviendo dentro de todo su trabajo, se hace el tiempo para estar acá, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Carlos, bueno, para mí es un gusto estar aquí y sobre todo porque la verdad le estamos poniendo harto bueno a este cierre de año, tanto en el ámbito profesional como también en la batalla política y cultural, así que démosle con todo, amigo mío. Exactamente, hay que darle nomás. Y también a nuestro editor, el señor del Averno, un infierno cercano. ¿Cómo estás el día de hoy? Puta, vivo. Eso es lo que esperábamos escuchar. Y también al hombre del futuro, el corresponsal Reuters de acá de nuestro programa, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy, Ricardo? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando. Estamos felices de que estés compartiendo con nosotros en este episodio. Esperamos que te guste muchísimo y que te quedes con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, Ricardo. Gracias a nuestros auditores que nos están escuchando. Y antes de empezar el programa, como ya se ha vuelto costumbre, tenemos que saludar a nuestro auspiciador, en este caso Stand Out Business. Y debo repetirles que en este caso, según datos del INE, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende a 27,3%. Y en Stand Out Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, evitando multas. Entregamos asesoría para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto@asesorsob.cl, vía WhatsApp al +56 95103 9411, o visita nuestro sitio web www.asesorsob.cl. Y porque queremos apoyarlo durante noviembre y diciembre, la evaluación y revisión de tu negocio es total y absolutamente gratis, mencionando a nuestra querida Alianza Libertaria. Y habiendo ya hecho la mención, en este caso, de nuestro patrocinador, tengo que dar acá el pase, como ya es de costumbre al ámbito internacional, al señor Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿qué tenemos que resaltar dentro de este charco mundial en el cual vivimos? Oye, bueno, ciertamente hoy ha sido como el día de la justicia. Parece algo increíble todo esto que está ocurriendo, sobre todo porque tenemos dos batacazos importantes que han ocurrido en distintos sistemas de justicia, desde el final del continente hasta por allá, por el norte, donde la justicia norteamericana también ha dado unas sorpresas. Pero vamos a empezar hablando acerca de lo que ocurrió hoy día, aproximadamente cerca de las 5 de la tarde del momento en el cual estamos grabando este episodio para ustedes. Efectivamente, el sistema judicial de la República Argentina declaró culpable a Cristina Kirchner por el caso de corrupción por el cual era juzgada, lo cual le llevó a enfrentar, o posiblemente va a tener que enfrentar muy pronto, 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Quiere decir que, bueno, seguramente va a tener que ir a hacerle la suplencia a la señorita de la Plaza de Mayo que falleció hace poco. Eso también es otra noticia interesante, porque esta persona, estamos hablando de Eve de Bonifani, que falleció también hace poco, recientemente, fue una persona que amaba, idolatraba todo lo que tenía que ver con la izquierda, los dictadores. Tenía sus fotos con Fidel Castro, tenía sus fotos con Chávez, tenía sus fotos con cuánta persona tuviera que ver con la izquierda. Ella estaba ahí muy bien montada. Ahora, siguiendo con lo que estamos hablando de la justicia, el siguiente por caer bajo los brazos del sistema judicial fue el abogado Michael Abernathy. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este Michael Abernathy? Michael Abernathy es uno de los abogados demócratas responsables de la persecución judicial que llevó al expresidente Trump a ser perseguido por la justicia. Y recordemos todo aquello que ocurrió cuando intentaron, pues,
allanar el hogar de Trump. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Abernathy? ¿De qué se le está acusando? Se le está acusando de fraude electrónico, de robo de identidad agravado y de otros casos más en los cuales pues viene a salir todo todas estas cosas oscuras que manejaba este personaje, por lo cual fue sentenciado nada más y nada menos que a 14 años de prisión. Vemos que la justicia tarda, pero llega. Ahora tenemos que hablar también de otra cosa interesante que mezcla las noticias internacionales con también lo que ocurre en nuestro amado país Chile. Tenemos que hablar de efectivamente los viajes y del periplo que ha tenido la señorita Camila Vallejo en Europa, efectivamente intentando dar la impresión de que van a combatir las fake news y cuando el Estado se pone en este, digamos, ejemplo, en este modelo de perseguir a los medios de comunicación e intentar decir qué es lo verdadero y qué es lo falso, es otra forma nada más y nada menos de forzar el relato, de imponerte un discurso y de robar la posibilidad que tienen los ciudadanos de estar informados en todo momento. Otra de las cosas interesantes que tenemos que conversar es lo que está haciendo también otra persona que va viajando por el mundo, disfrutando de una vida de multimillonarios con nada más y nada menos que tus impuestos, mis impuestos, nuestros impuestos y los impuestos de todos los chilenos. Estamos hablando de nada más y nada menos de nuestra señora Elisa Loncón, que en esta oportunidad pues estuvo en un periplo en Francia, donde estuvo dando unos discursos y ha estado pues disfrutando de las mieles del capitalismo por allá en la hermosa Francia, y a su vez nadie en este país es capaz de tocarle un pelo, porque hasta el rector de la USACH ha dicho que pues está en todo su derecho, pobrecita, que trabaja mucho y tiene mucho estrés. Esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario por el tema de la chorra de Cristina. Debo decir, no volveremos. No es que andaban diciendo volveremos y toda la cuestión. No volveremos. Cristina no volverá. ¿Y saben quién tampoco volverá? Chávez. ¿Y quién tampoco volverá? Bueno, y por lo otro, recordemos que la señora Elisa Loncón había dicho que, abro comillas, al haberse pegado a este viaje era un derecho humano académico. ¿Qué me pueden decir de eso? Como siempre inventando frases, po, weón. Es lo mismo que están haciendo, por ejemplo, con esto, y no tenemos que mirarlo muy en menos, el tema de Vallejo y los viajes, porque dentro de una noticia que pasó colada el fin de semana se le hizo una entrevista a esta tipa, y lo primero, que no hay nada mejor que decir de que estaban cumpliendo un mandato, y tenemos que poner ojo con esa frase, un mandato internacional dentro de todos los acuerdos, al menos 8 en los cual está suscrito Chile, que señala que tienen que respetarlo, y ese es como el respaldo que se da en ellos mismos. Me refiero a la administración del merluzo, como dándole la legitimidad que necesitan estas mordazas que le están poniendo a todas las personas. No olvidemos que todo esto va a tener un cariz totalmente ideológico y político, dependiendo del sector en el cual ellos quieran censurar, y eso debemos tenerlo bastante claro. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial a los judíos se les fue encerrando de a poco, y ellos no estaban ni ahí. Cuando empezó el movimiento, el nacional obrero alemán empezó a crecer de a poco, las rencillas callejeras empezaron a crecer antes de que llegara Hitler al poder, y los judíos no se daban por enterados. Solamente abrieron los ojos cuando estaban ya en un gueto, encerrados. Ahora, muchos podrán decir, oye, que es extremista este tipo, pero no es así, porque esto es como la fábula o la alegoría, no sé cómo se llamará, de esta cuestión de la rana en el agua cociéndose. Tú pones la rana en el agua fría y la pones a fuego y la olla, y no se da cuenta hasta cuánto está cocida, de cómo va cambiando la temperatura. Y en este caso nosotros tenemos que tener claro que están intentando censurar desde ya futuros voces disidentes,
contra el mensaje que tienen ellos. ¿Qué opinas tú, Jorge, de este tema, weón, de lo que tiene que ver con estos viajes que han hecho y este repentino cuidado y celo de la izquierda por defender las opiniones, weón? Mira, yo aquí hay varias cosas. Primero, el tema de que estén afuera. Al presidente Boric le conviene estar afuera porque como está afuera es más difícil atacarlo y como está menos expuesto es más difícil que la cague. Entonces, en ese sentido, como sigue cayendo en la encuesta, no estar aquí de repente ayuda a que no caiga de manera tan brusca. Ahora, el tema de que creo que tenemos que estar súper conscientes y creo que la gente de repente no le toma el peso de que cada vez que estos weones se van de paseo por el mundo, weón, señora que está en la casa, con la plata que usted pagó, su pan, su encina, su agua, todas sus cuentas, todos sus productos que compró para consumir, con la plata que pagó IVA de todo, weón, con la plata que pagó, no sé, el crédito de su casa o su arriendo, este weón se va de viaje. ¿Cachai? Entonces yo lo veo por ahí. Quiero mencionar también algo de lo que hablaron antes, que es el tema de Cristina. Weón, yo quiero darle las buenas nuevas y decirle a los argentinos, que yo sé que hay varios grupos libertarios argentinos, conozco a algunas personas de allá, que me alegro mucho por ustedes, cabros. ¿Cachai? Me alegro mucho, porque al final estos amiguismos que había allá, que ya los argentinos, además de ser campeones en varias cosas, son campeones en tener la cara dura, weón. Y tener esta tipa condenada es una weá que yo personalmente no me imaginaba que podía pasar, así que buenas nuevas para ustedes. O sea, lo que tú comentas, Jorge, en relación a este tema de Cristina Kirchner, que es otra arista, y efectivamente hay muchas facciones que lucharon, de hecho, por llegar a este tema, porque hay que darle gracias al altísimo, weón, al ser supremo, de que el fiscal que tocó ahora no lo mataron, pues, weón, como pasó con Nisman. Eso mismo voy a comentar. Claro, y en este caso, bueno, esos accidentes que ocurren, ¿no? No vamos a decir que la señora Cristina lo mandó a matar y esas cosas no pasan. Las bolsas de plata, claro, no va a pasar. No pasa, por ejemplo, que Putin manda a matar gente o que Kim Jong-un mandó a matar a un hermano de él porque querían... No, esas cuestiones no pasan. ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? No, y de hecho tenemos que estar claros de que ella mantiene fuero y podría ser eventualmente podría ser candidata al 2023. Así que los 6 años que se le dan de prisión y todo lo demás, ella no va a tocar la prisión, y ténganlo por seguro de que no lo va a hacer. Ahora bien, hay una declaración que hace esta tipa en la cual dice que no va a estar en ninguna papeleta electoral luego de esta sentencia. Y eso habría que verlo, porque esta gente vive de esto, vive exclusivamente del tema de la política, de poder vivir de los impuestos y todo lo relacionado con eso, con quitarnos la plata, bueno, compulsivamente, como están acostumbrados a hacerlo, y tal como decía Jorge, a viajar, pasearse por el mundo, haciendo lo que se les canta el orto hacer. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que cumplir con su línea ideológica, y la línea ideológica en este caso es la censura, porque se ven acorralados. ¿Y por qué se ven acorralados? Ni siquiera por los grupos disidentes, que podríamos tal vez nosotros considerarnos dentro de un grupo disidente. No están acorralados por eso, están acorralados por la graciosa y bendita verdad, y esa verdad que les da la realidad, que tanto ellos añoran, bueno, escapar de la realidad con sus ideas de mierda, que sin embargo, bueno, se topan a cada rato y se pegan, pero portazo tras portazo, y no entienden porque son brutos, de el tema de todo este problema que genera el enfrentarse con la realidad, en que hay cosas que no pegan, hay cosas que no funcionan, que el sistema que ellos tienen como base para poder sustentar este problema que se viene, por ejemplo, en el caso de la recesión económica, la falta de crecimiento y todo lo demás, ¿qué sale en las noticias? No, que se va a entregar bonos, que se van a entregar ayudas, ¿cachai? Y ese es el tema que nosotros tenemos que evitar caer, porque esta gente lo único que hace es cambiar la realidad mediante un discurso, y lo adornan tan bonito que las personas votan por ellos, que ese es el fin
ellos buscan, que ellos justifican. Y en este caso quería consultarte como para cerrar este tema a ti, Ricardo, respecto de todo este problema. Por ejemplo, se había hablado de que no vuelve Chávez, pero de cierta manera sí vuelve, pero con un sucesor, con este conductor de buses que está ahora allá. ¿Qué ocurre con estos casos? ¿Hay posibilidad de cortar estos nexos, de estos ciclos? ¿Qué pasa en Venezuela que ya no se habla tanto? ¿Sigue estando tan fuerte el madurismo? Es que el madurismo, pues, y toda esta corriente de estos personajes que están controlando el sistema, no lo van a soltar tan fácil. Por eso es que hay que hacer todo lo posible por evitar que estos parásitos lleguen al poder en los diferentes países que aún pueden decirse que tienen algo de libertad. Por eso es que hay que mantener tras las rejas a estos corruptos, porque esto no tiene ni otro nombre. Esto es como si fuera un cartel, porque lo que hacen es financiarse de forma internacional. Una vez que uno llega al poder, pues empiezan a financiarse así como Cuba vivió a expensas de los rusos y después vivió a expensas de Venezuela. A Venezuela pues prácticamente la quebraron, pero ahora resulta que reciben financiamiento de Venezuela, del Caribe, de todo el entramado internacional que está armado. O sea, es Ricardo, impresionante, sí. Disculpa que te interrumpa, pero aquí sí. Me da mucha lata sacar el ejemplo, obviamente, de tu país, porque es algo que debe dolerte a ti en especial, pero es el ejemplo, lo mismo que tú estabas hablando, claro, de esta parte populista que está enquistada en el gobierno. ¿Cómo llegan ellos ahí? Y cómo, por ejemplo, se ve que estos loops eternos se den, porque, por ejemplo, tenemos una Cristina Fernández que está de vicepresidenta y tenía a cargo y tenía encima, a su espalda, un montón de casos y de acusaciones, que ahora se probó una al menos, de corrupción, de sacos con plata, weón, que desfilaban por conventos y de otras partes. El marido, o sea, en este caso el presidente con el cual ella trabaja, que ahora no se pueden ver, que tuvieron un problema, que en pandemia hacían fiestas. Todo este entramado, porque, ¿y por qué te lo digo? Porque Venezuela en algún momento dijo no seremos Cuba. Uh-huh. Argentina en algún momento dijo no seremos Venezuela. Sí. Y acá en Chile están diciendo no seremos Argentina. Sí. ¿Qué crees tú, desde tu perspectiva, como para cerrar este tema, desde tu perspectiva, qué es lo que ocurre en que nosotros vamos a decir no seremos Argentina y luego algún país va a decir no seremos Chile? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ese loop no se corta? ¿Por qué crees tú que es? Es que el loop no se corta primero que nada porque nadie aprende el socialismo ajeno. Esa es la primera cosa. O sea, todo el mundo ve que están repitiendo la receta, pero ay no, si eso no nos va a pasar a nosotros porque eso es imposible, porque aquí existe una democracia sólida y no, mentira. Es mentira. No. Mientras usted esté votando por el político que le ofrece algo que le va a regalar, mentira, porque los políticos no producen absolutamente nada. Más bien vienen a complicarte la existencia. Entonces, lo que hay que hacer es mantener a estos políticos y evitar que el poder que ellos tienen sobre los ciudadanos siga creciendo. Y yo creo que la única fórmula es esa, evitar que te controlen y siendo tú responsable de tu propio destino en la medida de lo posible, porque tú no puedes permitir que te sigan robando la libertad y estar ahí creyéndote el discurso de lo que te están alimentando. Entonces lo primero que hay que hacer es romper el discurso. Pero ahí, y gracias por tu respuesta, pero ahí quiero darte también la palabra a ti, Rodrigo, respecto de qué tú opinas, y quiero enlazarlo con un tema que tenemos en la pauta, en relación a esta conversación que de hecho están rompiendo récord ahora. Bueno, no rompiendo récord, pero me refiero a que llevan más de 12 horas ahí deliberando, entre comillas, y yo me imagino una ágora griega, así como un chiste deliberando lo respetable. Esta cocina política, esta cocina parlamentaria que tenemos respecto de que hay que hacer sí o sí una nueva constitución, y sí o sí una nueva constitución, y le dan. ¿Qué opinas tú respecto de esto y este tema que yo, de hecho, lo toqué ayer en un momento, en el cual que invito de paso a los auditores a ver el Cultura Libertad, que estuvo buenísimo ayer, y tocamos este tema, este punto, y yo personalmente expongo de que en los políticos no está la esperanza. Ahora, eso obviamente es utópico decir ya, eliminemos a todos los políticos y cambiémoslos por seres angelicales, eso no va a pasar, pero en la realidad, lamentablemente ellos ven sus propios intereses, y en este caso están viendo todo este plebiscito que le va con el sufijo
pluri que le van a poner a todo. ¿Y qué ocurre con este discurso? ¿Cómo tal vez le hacemos frente, o qué tú has visto desde tu perspectiva de cómo nosotros como sector, tal vez, por así decirlo, le hacemos frente? ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros estamos dando la batalla desde nuestro humilde espacio, que nos ha ido súper bien. Le agradezco a todos nuestros auditores también de paso, y a los que nos odian también le agradezco, porque gracias a ustedes también tenemos muchas más vistas. Así que gracias, cabros. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, respecto a esto? Puta, Carlos, súper, yo creo que para reducir todo eso, porque igual fue harto, podríamos hablar de la crítica al bien común. La crítica al bien común. A ver, cuando uno critica al bien común desde este lado, desde esta vereda, no es realmente que critique el concepto del bien común. ¿Por qué razón? Porque la verdad, todos queremos vivir bien. Entonces el concepto del bien común no es lo criticable. Lo criticable es la manipulación política de quien decide lo que es el bien común. Porque ese bien común es más bien un bien utilitarista por parte de los políticos, y el utilitarismo siempre va en contra de la libertad. Porque si el día de mañana yo decido que es por el bien común, es bueno perseguir a ciertos grupos, entonces estamos validando, por ejemplo, persecuciones étnicas. O sea, el bien común puede ser cualquier cosa desde el punto de vista de los políticos, y aquí pasa exactamente lo mismo con esta cuestión de la constituyente. Pero no solamente lo estamos viendo con la constituyente, lo vemos en cosas tan delicadas como el tema de que se está aprobando, en realidad fue una iniciativa, ¿no es cierto?, para que el gobierno de Gabriel Boric trabaje en un proyecto de ley para censurar. ¿Eso por qué? Porque el concepto del bien común radica en los políticos. Entonces, nosotros como libertarios lo primero que tenemos que hacer es criticar eso. Criticar que sean los políticos quienes decidan por las personas. La única forma lógica de poder hablar de un bien común es más bien cuando tú ese poder lo fragmentas y dejas que personas de localidades mucho más pequeñas, ¿no es cierto?, de fracciones de lo que conocemos como Estado, puedan decir, ya, mira, entre nosotros decidimos que esto es bueno para nosotros porque nosotros somos los que pagamos impuestos. Bueno, desde ese punto de vista, entonces que ellos decidan qué es bueno para nosotros o qué es malo para nosotros con esta cuestión de la cocina política por parte de la Constitución, es malo. Y van a perder, y van a volver a perder. Esta va a ser otro circo constituyente, porque va a terminar siendo rechazado. ¿Y por qué va a terminar siendo rechazado? Porque no le preguntaron al pueblo que supuestamente representan. Entonces, es una cuestión de sentido común. O sea, si yo digo Rodrigo, disculpa, pero ¿hasta qué punto llamémosle pueblo? Me carga la palabra pueblo, pero ya llamémosle a la población en general. A la población, no, sí te entiendo la idea. A la población en general, ¿hasta qué punto se convierten en soberanos realmente? ¿Es así? Para un libertario, es que para un libertario la soberanía realmente radica en el individuo, es la persona quien decide. Pero para aspectos políticos no hablemos de cosas tan ideológicas, ¿no es cierto?, porque también ahí podemos ser rebatidos. La verdad es que lo que se conoce como democracia representativa no es tal. ¿Y por qué no es tal? Porque el político, tal como tú lo dijiste antes, tiene sus propios intereses. Y cuando tiene sus propios intereses, obviamente va a empezar a hacer cosas que no te representan a ti. Ejemplo de esto es los diputados del Partido de la Gente, que se supone que iban a cambiar la política y que ellos estaban en contra de la vieja política, que eso es prácticamente un eslogan. Porque, oye, hablan en contra de la vieja política cual si fuera un comodín. Pero resulta que ellos están cometiendo exactamente lo mismo que dicen que criticaban. Entonces, perdóname, la verdadera democracia representativa es una democracia más bien directa. Entonces, como libertarios deberíamos nosotros empezar a plantear sistemas de democracia directa utilizando la tecnología. Pero ojo que ahí está el miedo típico que se repite el discurso también de que estos medios digitales también son vulnerables al hackeo y ese tipo de weas. O sea, sí, claro. Entonces ahí está brigio porque puta, si alguien aquí ha escuchado a King.com, no existe nada seguro en
digitalmente hablando. Entonces, ningún sistema es invulnerable, eso está claro. O sea, cualquier ingeniero en ciberseguridad te va a decir eso. Entonces, en ese caso, no hay forma de tener un sistema de elección digital que sea seguro y que sea invulnerable. Sí, claro, pero tampoco tú tienes un sistema análogo que también sea 100% invulnerable. Porque claro, el sistema análogo perfectamente lo podéis cambiar a mano. Distinto es que tú tengas fiscalización. Sí, claro, pero ese es el argumento que sea antes, estoy diciendo, pues, weón. No, sí, yo estoy de acuerdo. Si tampoco estoy diciendo que tú lo digas, te fijas, estoy simplemente rebatiendo el argumento. A ver, nosotros aquí con Ricardo hemos planteado siempre el tema del blockchain. Y siempre vamos a defender el blockchain porque nosotros conocemos cuáles son las bondades del blockchain. Y tampoco estamos diciendo que sea un sistema 100% invulnerable, porque eso no existe. Pero es un sistema muchísimo más seguro que muchas de las tecnologías que se están ocupando. Y de hecho la manipulación de los datos es muy difícil porque es un sistema descentralizado. Pero son cosas que se tienen que poner en la palestra. O sea, como ustedes bien dicen, los sistemas no son todos vulnerables. De hecho, blockchain también es traqueable. Mucho se dice que no es traqueable, pero sí, es traqueable y ustedes lo saben. El tema es de ir cambiando sistemas y tal vez los filtros que se hagan en relación a estos sistemas que, una vez más, uno puede ser capitalista, anarcocapitalista, minarquista, lo que sea, paleolibertario, da lo mismo, a largo plazo, pero tenemos que tener claro, y nosotros yo creo que representa tal vez a todos los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan, en que estamos en una sociedad y por ende nos regimos también de esas leyes y nosotros somos respetuosos de ellas porque creemos en la responsabilidad personal. Antes que todo, tenemos que predicar con el ejemplo. Y en ese aspecto tendría que haber un sistema legislativo, un sistema regulatorio que permitiera que estos sistemas fueran siendo aleatoriamente cambiados para evitar estas posibles manipulaciones o hackeos y que fuera obviamente transparente en cuanto a los cambios que se ejecuten, no en sí la mecánica de los cambios obviamente. Y eso yo creo que sería un buen empujón para darle la legitimidad que, como bien dice Jorge, todos temen obviamente de que alguien meta las manos, porque por ejemplo hasta niños ahora programan. Entonces, el futuro obviamente es programación y la programación va a ser lo mismo que escribir tu idea en un bloc de notas anteriormente. Absolutamente, los sistemas de los lenguajes de programación de alto nivel. Claro, y no tan solo de alto nivel, ¿eh? Yo me refiero, por ejemplo, a los que son como base para plasmar una idea dentro, obviamente, de todo lo que puedan imaginar las personas, pero los niños, por ejemplo, pueden jugar y pueden jugar con ciertos bloques ya hechos de programación que ellos no ven, claro, lo que hay atrás, obviamente, claro, pero lo van ensamblando. ¿Sí? Hay programas que están prefabricados, los frameworks y todo eso. Por eso, y entonces ellos van obteniendo lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren de acuerdo a estos bloques ya previamente hechos. Entonces, en ese aspecto podríamos hacer una asociación, que podría haber un programa de esto, a todo esto, en relación a lo que tiene que ver con los bloques de programación ya establecidos y que sean obviamente inexpugnables en cierto aspecto de acuerdo a la entrada al bloque en sí, a la programación. Eso obviamente es más técnico, podríamos hacer, como les digo, un programa de eso porque es bastante interesante. Pero volviendo más o menos a lo que tenía que ver con la pauta que ya mantenemos y todo esto de esta cocina parlamentaria y todo este esfuerzo que tiene el mundo político por hacer una nueva constitución y se les metió entre ceja y ceja, también hay otras cosas que a veces pasan coladas o que a veces las conocemos pero no le damos la importancia. Y aquí tenemos, por ejemplo, y quiero escucharte a ti, Jorge, un poco en relación a, obviamente, si conoces del tema, relativo a lo que tiene que ver con estas 40 horas, con la reducción laboral. Desde tu perspectiva, ¿en Chile trabajamos demasiado? ¿Somos efectivos en nuestras horas de trabajo? ¿Qué piensas tú con esta reducción? ¿Te sienta bien? ¿Te sienta mal? ¿Qué opinas? El problema es que estamos en un escenario donde la plata no le está alcanzando a mucha gente, weón, y reducir la cantidad de horas laborales también va a tener una repercusión en las remuneraciones de los weones. Sobre todo entre la gente que, por ejemplo, que cobra por hora, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se va a regularizar eso? Mira, yo te voy a ser honesto, yo no estoy muy informado del tema, pero a mí sí la lógica me empuja a decir que si yo trabajo menos, gano menos. Porque se produce menos. Claro. Obvio. Es que eso es lo que a veces pasa colado. Y por eso yo hacía la consulta, te doy al tiro la palabra, Rodrigo, pero
quería escucharte, es que quiero también meterte otro tema tal vez, Rodrigo, en esta pregunta, por eso quiero darte después la palabra, y quería consultarle a Ricardo. Porque tú, Ricardo, no podemos decir que venís llegando hace un día de Venezuela, no, tú llevas tu tiempo ya y todo, acá eres un chileno más. Pero el tema es, ¿cómo tú percibes esta productividad desde tu perspectiva? Porque, por ejemplo, tú estudiaste, tú haces tus trabajos particulares, tú produces según lo que nosotros predicamos. Muchas veces yo creo que produces según lo que tú haces. Con tu trabajo tú produces, efectivamente, no hay nada más satisfactorio que eso, entre paréntesis. ¿Qué piensas tú de esta reducción de las 40 horas? ¿Cómo la ves tú? Oye, Ricardo, antes que le respondáis al oso, Ya. ¿tú te autopercibes chileno ya? Prácticamente estoy a un pasaporte de distancia. Bueno, sí, ya con tanto tiempo aquí, ya prácticamente ya en cualquier momento ya voy a cantarles la canción nacional. Sí, me siento muy, muy profundamente agradecido con todo el tema de Chile, de las oportunidades, porque yo aquí he crecido mucho más de lo que me hubiera podido imaginar haber crecido en mi propio país. Y yendo al tema de lo de las 40 horas, sí, es necesario que las personas tengan flexibilidad en la cantidad de horas que pueden trabajar, porque tú trabajas en función de lo que quieres o de lo que puedes producir. Entonces que el Estado o que una ley te limite en la cantidad de horas que puedes trabajar o no puedes trabajar, me parece arbitrario, ¿no? Sí es cierto que el uso de la tecnología ha permitido que los trabajos sean un poco más efectivos en cuanto a, por ejemplo, la posibilidad de hacer teletrabajo desde tu casa y poder, digamos, evitarte todas las horas del taco y de todo el problema en la calle. Es bueno e inclusive mejora la productividad, y todo lo que estamos viendo con la incorporación de la tecnología pues va a marcar pauta en los próximos años. Ciertamente hay muchos empleos que no pueden, digamos, prestarse de manera de teletrabajo, a no ser que, bueno, como decía nuestro amigo fanático de los robots, pues probamos controlar los robots a control remoto y que ellos trabajen por nosotros. Pero es muy, muy interesante todo este tema, y yo pienso que también las personas deben ocupar su tiempo en invertir en sus propias habilidades para poder mejorar su empleabilidad futuro y poder percibir algunas más lucas, porque una de las cosas que veo mucho en Chile es que la gente se acostumbra a estar en un puesto y no quieren explorar más allá de su área de confort. O sea, me pasó trabajando en un hogar de ancianos donde, conversando con las señoras, no, yo tengo aquí 20 años trabajando, y yo, pero señor, usted está guardando un puesto. Entonces era así como que uno tiene que tener como ese apetito por la superación y ese deseo de salir de la zona de confort. Es también un consejo para las personas más jóvenes que nos están escuchando. Eso, no tengan miedo de salir de su zona de confort, inviertan en ustedes y a superarse nomás. Bueno, ese es un mensaje esperanzador, y sería bueno que se tomara en cuenta, porque hay veces que no se toma en cuenta la responsabilidad personal y hay que ver que es pesada, hay que ver que cuesta la responsabilidad personal. A veces decir, oye, sabéis que por aquí es más corto, pero sabéis que está mal, y autocontrolarse es complicadísimo. Y aquí quería pedirte tu parecer, Rodrigo, respecto de las 40 horas, de esta reducción laboral, pero quería condensarte algo en relación a lo que tiene que ver con el IVA y con los cobros que se le pueden hacer a las personas, porque tengo entendido que se va a cobrar por ciertas prestaciones de servicio desde enero de este año, de este próximo año, obviamente. Y ahí quiero que también te explayes luego de que nos des tu parecer por las 40 horas, sí. Porque si van a grabar a ciertos servicios que no eran tal vez grabados, o de esa manera grabados, se le va a subir el gravamen, ¿qué ocurre con esta reducción de horas, po? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas entonces en este aspecto de las 40 horas y luego el tema del IVA, para que te explaye un poquito? Sí, mira, lo que tú me planteas es súper... la verdad, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, lo menos técnico posible, y más que nada empezar a hablar de cosas para que se entiendan, ¿ok? A ver, en primer lugar,
yo no quiero poner tanto mi postura ideológica, voy a ponerme más en el papel de asesor, que es lo que soy, para que se entienda esto. A ver, partamos por las 40 horas. Desde mi punto de vista y desde mi punto de vista profesional, esta es una de las leyes más sudacas que podemos tener en Chile. No porque per se crea que trabajar menos horas es malo. De hecho, todos queremos trabajar menos horas. Pero hay algo que los economistas serios, connotados, han llegado a conclusión. De hecho, el profesor de nuestro, que no existe, ministro de Economía, dice que parece que su querido estudiante no llegó a esa clase. Y se llama la teoría del capital. ¿Qué nos dice la teoría del capital? Así, muy reducidamente, muy simplificadamente, como digo, no quiero entrar en tecnicismo, nos dice que a mayor capital, menos horas de trabajo. Es decir, para poder reducir las horas de trabajo, tú primero tienes que invertir en capital. Pero para invertir en capital, primero tienes que ahorrar capital. ¿Y cómo vas a ahorrar capital? Si quieres que tú pagues impuestos, por ejemplo, impuestos agresivos, ¿cachai? Como lo que vamos a ver después. Estoy diciendo, por ejemplo, estás haciendo que las empresas tengan poco ahorro. Al tener poco ahorro, no pueden invertir en capital. Y al no invertir en capital, no pueden reducir las horas laborales sin que esto signifique una reducción en la producción. Vamos a poner un ejemplo súper básico. Este es un ejemplo que la mayoría de los economistas también dan para que se entienda la teoría del capital. Supongamos que hay un agricultor en África y hay un agricultor en Alemania. Si estos agricultores trabajan la misma cantidad de horas, pongámosle 5 horas diarias, ¿por qué el agricultor en Alemania produce más en la misma cantidad de tiempo? No es precisamente por una cuestión racial, porque eso es ridículo. Es porque el productor, el agricultor en Alemania, tiene mayor inversión de capital, mientras el agricultor en África está trabajando con las manos, el agricultor en Alemania está trabajando con un tractor. Entonces puede producir más en menos tiempo. Al producir más en menos tiempo, tú puedes reducir la hora laboral. Pero el problema es que ahora nos quieren reducir la hora laboral haciéndonos creer que eso va a aumentar la productividad, lo cual es una falacia. Y esto está basado en medias verdades, como por ejemplo que la mayoría de los chilenos en su hora laboral pasa mucho tiempo haciendo nada o pasa mucho tiempo dando la vuelta, que es verdad, es verdad. O sea, hay personas que prefieren dar la vuelta a trabajar y ahí pierden tiempo y pierden productividad, es verdad. Pero la verdad es que aquellos países que supuestamente nos queremos parecer, que son supuestamente socialistas y no lo son países súper liberales, lo que tienen son sistemas de trabajo flexibles, y ahí lo dijo Ricardo. Entonces, claramente que los horarios de trabajo que son marcados en base a un contrato laboral, que tú tienes que entrar a cierta hora y tienes que salir a cierta hora, claramente que producen ineficiencia de tiempo porque la gente se va aburriendo. Entonces es mucho mejor, y esto la verdad, yo tengo una amiga que fue candidata a diputada por el Partido Republicano y que vive en Europa, vive en Europa del Este. La verdad es que a ella, cuando empezó a trabajar que me gustaría invitarla al programa porque ya hablé con ella de partida, a ella no le preguntaron, a ella no le impusieron un horario de trabajar de esta hora a esta hora, sino que le preguntaron cuáles eran sus horas para poder trabajar. Y yo creo que más allá de hablar de las 40 horas, que me parece, como les digo, una propuesta de ley sudaca, deberíamos empezar a hablar de la flexibilidad laboral, que fue algo que propuso Piñera, una de las cosas buenas que propuso, pero como la mentalidad de los chilenos acá es tan sudaca, todavía es como que nos queramos anclar todavía a la edad de piedra. Y termino con esto para poder pasar al otro tema, porque la verdad no me quería extender tanto, solamente quería
que se entendiera lo que es la teoría del capital muy, muy sencillamente, y por qué esta reforma es mala, porque está haciendo las cosas al revés. Primero deberíamos ahorrar capital y después bajar las horas laborales, y no bajar las horas laborales esperando que vayamos a producir más. Es ridículo. Bueno, esto lo estuve conversando con un amigo también que es informático, y bueno, por el tema de la pandemia ellos trabajaron teletrabajo, ¿no es cierto? Ahora le están pidiendo los gerentes de la empresa, ni siquiera los jefes directos, sino que los gerentes de la empresa, viejos que tienen, viejos, ¿cachai? De la era antigua, le están pidiendo que vuelvan a cumplir horas laborales, y la verdad es que ninguno lo quiere. Y la gran mayoría se va a ir. ¿Por qué? Porque hoy en día tú puedes trabajar para Facebook, puedes trabajar para Google directamente de tu computador. Entonces, modernicémonos. Bueno, esto es lo que quería comentar con lo que respecta a las 40 horas, y por eso, por qué razón es una muy mala propuesta desde el punto de vista, bueno, como reforma, ¿no es cierto?, al trabajo. No sé si habrá quedado claro, si tienen alguna duda al respecto, algo que no expliqué bien. No, yo al menos se entiende perfecto. Ya, entonces ahora vamos a continuar con el IVA, y por qué esto puede ser un perjuicio adicional al tema de las 40 horas. Y fíjense que estamos entrando en recesión, o sea, imagínense, estamos entrando en recesión y ya se está proponiendo el tema de las 40 horas, el tema de la reforma de pensiones, toda esa cuestión. Mira, si nosotros nos ponemos serios con esta cuestión de que puede significar, tampoco soy pitonizo, pero puede significar una baja importante en la productividad. Siendo completamente honesto, el tema de la ley, de la última modificación del IVA, que se conoce como IVA a los profesionales, o también conocido como IVA a los servicios profesionales, la verdad es que no es que se haya firmado ahora o aprobado ahora. La verdad es que esta ley es de febrero del año pasado, ¿ok? Es de febrero del año pasado, o sea, ni siquiera era gobierno de Boric. En estricto rigor, la modificación a la ley 21.420, ¿no es cierto?, legislación del IVA. Recordemos que el IVA ha tenido muchísimas modificaciones en nuestra historia republicana, pero para poder entender esto tenemos que entender primeramente qué es el IVA, porque yo sé que hay muchas personas que lo están recién conociendo gracias a que una de las cosas buenas que hayan hecho los políticos es poner el IVA que tú pagas en la boleta, ¿ya? Antes de eso era solamente para las facturas, pero ahora está para las boletas. El IVA es el impuesto al valor agregado, también conocido como impuesto al valor añadido, como le dicen en España. En estricto rigor es lo mismo. Ya. Ahora, ¿por qué esto puede ser perjudicial? Y esto yo quiero hablarlo en condicional, porque aquí no estoy afirmando nada. Recuerden que aquí yo quiero poner un papel más de asesor que de militante o seguidor de alguna ideología política. Porque la verdad, en estricto rigor, todavía ni siquiera está del todo cocinado. O sea, la cocina está mal hecha. Hay demasiadas ambigüedades todavía en esta ley, que ya está aprobada. Y está aprobada, como les digo, de febrero del año pasado. Y que entra en vigencia el 1 de enero del año 2023. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la normativa? En primer lugar, la normativa nos dice que todos los servicios, con excepciones, las voy a mencionar, pero muy, muy generalmente aquí yo les recomiendo a los emprendedores que tengan empresas de servicios, que hablen con su contador o que contraten un servicio de contadores, como ya lo dijimos al principio, para que los puedan asesorar de manera más específica. Bueno, la normativa nos dice que todos los servicios que tributen en primera categoría, es decir, que paguen impuestos por explotación de capital, estarán afectos a pagar IVA. Y esto acá quiero ser bien claro, porque esto ya pone exentas aquellas funciones profesionales que se pagan en base a boletas de honorario. ¿Por qué? Porque las boletas de honorario son de segunda categoría, ¿ya? Eso que quede claro, es un giro de segunda categoría. Por ende quedan exentas. La persona que trabaja a través de boletas de honorario inmediatamente va a quedar exenta, no va a tener que pagar IVA, pero sí, obviamente va a tener que pagar el impuesto único a los trabajadores, que es el impuesto retenido del 12.25%.
Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son los servicios que sí se van a ver grabados? Por ejemplo, los servicios de contadores. Los contadores vamos a tener que empezar a pagar IVA. Los servicios de abogados. Los asesores de cualquier otra, por ejemplo, no sé, asesores financieros, asesores de tecnología, asesores, cualquier tipo de asesoramiento de alguna normativa, de alguna norma, de alguna ISO, por ejemplo, todos esos servicios van a ser grabados porque se consideran de primera categoría. Ahora, ¿cuáles son los que quedaron exentos? Y esto, como digo, voy a ser muy general porque también hay mucha ambigüedad acá. Algunas prestaciones médicas, no todas, algunas prestaciones médicas quedaron exentas. Otros servicios que quedaron exentos son los servicios de transporte, servicios de educación y también las sociedades profesionales, porque tributan en segunda categoría, como ya había dicho en un principio. Esto afecta solamente a los servicios que tributan en primera categoría, es decir, a la explotación de capital, no al trabajo. ¿Ya? Eso es muy diferente. En Chile tenemos, dentro de nuestra estructura de impuestos a la renta, están las rentas por capital y están las rentas por trabajo. ¿Ya? Eso es el desglose más bien general, porque hay mucho más desglose para abajo, pero para que se entienda, hay rentas de capital, que es la primera categoría, y rentas de trabajo, que es la segunda categoría. Ahora, el tema es que el IVA no es un impuesto a la renta, ¿ya? El IVA es un impuesto al consumo. Y como es un impuesto al consumo, es un impuesto comercial, es de tipo indirecto, ¿sí? Es por las cosas que tú adquieres. Entonces, en este caso, tú aquí, claro, la persona tributa en primera categoría, pero te está ofreciendo un servicio, entonces la compra de ese servicio está grabado con IVA. Ahora, ¿cuál puede ser el problema? Y esto lo digo muy casual, muy ¿cómo te podría decir? Que podría pasar o no podría pasar. Como les digo, no soy pitonizo. Existen básicamente dos tipos de empresas: las empresas de servicio y las empresas de productos, ¿ok? Eso no quiere decir en ningún caso que no puedan haber empresas que tengan ambos dos. Pueden haber empresas que tienen servicio y producto, pero en estricto rigor existe básicamente dos tipos de empresas: las empresas de producto y las empresas de servicio. Las empresas de producto compran mercadería y venden mercadería, ¿verdad? Al comprar mercadería, ellos pagan IVA, pero ese IVA lo tienen a favor, se llama IVA de crédito fiscal, es el IVA a favor que tienen las empresas. Cuando venden mercadería, eso se netea. Lo que vendieron se resta de lo que compraron y eso les da el IVA a pagar. Eso es lo que se conoce como neteo. También hay otras instancias en el cual el IVA por compras es mayor al de las ventas. Eso se conoce como remanente de IVA y queda para los próximos meses o para el próximo mes. Y también puede darse el caso de que hay compras que están fuera, porque lo que nos dice la norma es que estas compras tienen que estar dentro del giro para considerar que tengan derecho a crédito fiscal. Si es que están fuera del giro, eso es un IVA que es gasto, se considera como IVA no recuperable. Entonces tenemos un IVA que es activo, un IVA que es pasivo y un IVA que es gasto. Pero esto pasa solamente con las empresas de producto. Las empresas de servicio por lo general no tienen compras, porque si yo estoy vendiendo un servicio, ¿cuál es la mercadería que estoy comprando para después venderla? Soy yo mismo, ¿no? Entonces, por lo general, esto no es lo que pasa siempre, pero por lo general las empresas de servicio tienen o poco crédito fiscal o nada de crédito fiscal, y esto provoca que a la hora de hacer el neteo, la verdad es que sea prácticamente nulo, no tienen con qué netearlo. O también pasa que empiezan a hacer compras, por ejemplo, se compran un vehículo y ese vehículo, como no es parte del giro porque soy asesor, tengo que pasarlo a gasto. Entonces no tengo cómo recuperar ese IVA. Así que lo más probable, y esto, como les digo, es una probabilidad,
es que ese IVA que tengo que pagarle al Estado se lo termina traspasando al consumidor final, lo cual puede provocar un alza de los precios. Esto tampoco está firmado, pero puede provocar un alza de los precios. ¿Y cómo lo puede percibir la persona común y corriente que no contrata servicios de contadores, no contrata servicios de abogados, porque las empresas donde ellos están cobrando sí tienen esos asesores y van a terminar pagando ese IVA que les están grabando? Ojo, esto es una posibilidad de muchas, porque aquí tienes dos opciones: o haces alguna movida para tener crédito fiscal siendo asesor, que se puede hacer, pero sería considerado ilusión, o le traspasas ese IVA que le tienes que pagar al Estado a tu cliente. Se lo traspasas a precio, es decir, le vas a tener que subir el precio. Pero ojo, esto es más que nada una cuestión de criterio, porque yo sé que hay muchos emprendedores que no les van a querer subir el costo a sus clientes y van a preferir ellos asumir el pago del impuesto. Pero si ustedes se ponen a pensar, las empresas de producto pueden hacerlo porque ellos compran constantemente mercadería y venden constantemente mercadería, precisamente porque ese es el modelo económico que tienen. O sea, si ellos no compran mercadería y no venden mercadería, no producirían ventas, no producirían ganancias. Pero los asesores no compran mercadería porque el producto y el servicio son ellos mismos. No sé si eso se entiende. Sí, se entiende, pero Ahora el tema, espera un poquito, el tema de lo que tiene que ver con los IVA, para nuestros auditores, es bastante complejo. Siento que Rodrigo lo está haciendo lo más fácil que se puede, pero es bastante complejo en su naturaleza. Así que tampoco le tengan miedo, porque también forma parte de nuestra responsabilidad poder entender estos temas porque vivimos con ellos, nos guste o no. Ahí Ricardo iba a decir algo. Sí, por supuesto. Le iba a preguntar que si las empresas ¿qué pasa cuando tú para proveer un servicio necesitas un insumo? O sea, digamos, a la persona que tiene un emprendimiento, por ejemplo, un salón de belleza, tú puedes proveer el servicio, pero el servicio requiere de unos insumos porque tú no puedes prestar el servicio sin esos insumos. Ya, mira, es una muy buena pregunta, y tiene que ver mucho con lo que yo dije anteriormente. El IVA se puede tratar de tres maneras. Se puede tratar como activo, como IVA a favor, como pasivo, que es el IVA que tú le pagas al Estado, que es el IVA débito, o como gasto, que es el IVA no recuperable. Por lo general, esto no es lo que hacen todos los emprendedores, pero en lo general, los asesores, ese IVA por los insumos que necesitan para realizar su función, lo tiran a gasto. Lo tiran como IVA no recuperable y después para el tema de la renta anual, ellos, dentro de su contabilidad, lo tiran como gasto para reducir para reducir la utilidad neta y con eso también te reducen el impuesto a pagar. No sé si quedó claro la respuesta. No, y es una muy buena respuesta y sobre todo porque tú ves la importancia del profesional que vas a contratar para hacer tu declaración de impuestos. Exactamente. Te está asesorando porque todos los detalles de las letras pequeñas te ayudan precisamente para tratar de mantener alejado al ojo de Saurón. Sí, mira, ese otro tema súper interesante, Ricardo, y aprovechando lo voy a contestar también, porque yo lo estuve conversando en la oficina de contabilidad, y la verdad es que eso es criterio del contador. Obviamente el Servicio de Impuestos Internos tiene una normativa y aunque tú la cumplas, igualmente te puede ir a hacer una visita y te va a preguntar, oiga, ¿usted por qué declaró estos gastos? Y el contador tiene que ser lo suficientemente hábil para justificar esos gastos y que la declaración de renta esté correcta y que te hayan aceptado esos gastos para rebajar la utilidad y que pagues menos impuestos. Y eso lo hace, señores, un buen servicio de contabilidad. Como en este caso Stand Out Business, ¿ah? El cual nos auspicia. Pero
resumiendo y para poder ya tal vez ir finalizando el capítulo del día de hoy, para nuestro auditorio, insisto, el tema contable es una lata escucharlo, pero vivimos en él y vivimos con él, así que lamentablemente tenemos que hacernos la idea de saber cómo manejarlo. Y como bien decía la conversación entre Rodrigo y Ricardo, lo que tiene que ver con los impuestos y ese ojo de Saurón que es implacable, tenemos que estar muy atentos, porque la única manera de poder rebelarnos ante tanta injusticia yace en no entregarle fondos a los artífices de esa injusticia. Ahí tenemos que poner mucho ojo respecto a eso, porque son muy hábiles para hablar, son muy sofistas, como se dice, usan muchos sofismas, muchas palabras que velan lo que realmente ellos quieren, mucho adorno en las palabras, y eso hay que poner mucho cuidado, porque cuando estamos hablando, y lo que dice Rodrigo no es menor, en el cual se afecta con IVA a los profesionales, cómo se afecta en este caso, cómo ocurre, y que va a entrar en vigor desde enero de este próximo año, ya estamos a nada. Y yo no he escuchado, aparte de Rodrigo, hablar a otras personas respecto de estos gravámenes. Y ahí hay que poner mucho ojo, porque son muchas cosas las que pasan coladas respecto a todo lo que tiene que ver cuando nos cobran intereses, cuando nos cobran impuestos, porque repetimos, y esto lo han dicho todos, lo hemos dicho todos, el Estado no produce nada, el Estado vive de nuestros impuestos, y eso lo vamos a repetir hasta el último puto suspiro que nos quede, porque es así, no tenemos que tapar el sol con un dedo, es así, y si los impuestos se utilizaran eficientemente, podríamos llegar incluso a decir, ¿sabes qué? No me duele tanto pagar impuestos, pero hoy en día duele. Y duele bastante, porque la carga impositiva que tenemos nosotros, por ejemplo, las empresas tienen cargas impositivas que rondan el 40%, solamente por lo que es producción, es decir, solamente por lo que tiene que ver con las diferencias que hablaba Rodrigo en algún momento respecto de producción, debe y haber, hablando contablemente. Y en este caso tenemos que poner mucho, pero mucho ojo con toda la carga impositiva que se nos viene a nosotros como ciudadanos a pie, que se dice, cuando vamos a comprar, no sé, una cerveza, una bebida, un cigarro, un helado, lo que usted quiera, cuando pasa, no sé, a alguna empresa a comerse una hamburguesa. Usted tiene que ver cuánto es lo que está pagando y cuánto es lo que más se va a pagar, porque tenemos menor producción y tenemos alza de impuestos. Y eso es así, y eso es lo que trae la ruina para muchos países. Y para poder finalizar y darle un punto final, si alguien quiere dar una última apreciación de este tema, lo puede hacer si quiere. Quiero darles la palabra para que podamos cerrar el capítulo de hoy, que estuvo bastante técnico, eso sí, de repente se pone pesado el tecnicismo, pero es necesario. Y quiero empezar por ti, Jorge, respecto de tus últimas frases, tus últimas palabras, o tal vez si quieres opinar sobre esta mierda de los impuestos. No, yo no quiero más guerra con los impuestos, la verdad que ya voy a pasar un poco de eso a esta altura. Han sido semanas difíciles, quedarme un poco con lo que mencioné esta semana también en el Cultura, weón. Este podcast, El Libertad o Muerte, estuvo entre los 20 más compartidos a nivel mundial. Y esa weá es un logro de todos nosotros, ¿cachai? Y en ese sentido yo te estoy siendo autorreferente y felicitarnos a nosotros porque, como dije ayer también en el otro programa, nadie más nos va a felicitar, nadie más nos va a reconocer esta weá, y es un logro que hemos hecho acá juntos, entre todos nosotros, y que nos ha costado tiempo, ¿cachai? Que nos ha costado, como dije ayer, tiempo que podríamos estar con nuestras familias haciendo otras cosas, ¿cachai? Generando lucas para vivir mejor, ¿cachai? Y que agarramos de repente, yo mismo, muerto, cansado, ¿cachai? Ya sin energía de nada, pero tenemos programa, entonces hay que enchufarse, hay que tener un último arranque de energía, weón, que bueno, seguramente no se me ha notado mucho hoy día porque estoy en la mierda, pero nada, pues, feliz, weón, de compartir con ustedes y de los logros que hemos tenido, que para mí son súper importantes y motivan a seguir trabajando en esto. Sí, eso es verdad. Y de hecho por eso le daba las gracias tanto a nuestros auditores como a los imbéciles que se dedican a reclamar y no son capaces de mantener, por ejemplo, unos minutos de debate. Si tienen sus ideas tan claras, son tan superiores. Rodrigo, tus palabras finales, por favor.
Bueno, primero que todo agradecer el tema de que me hayan podido invitar, de que también me hayan dado también el espacio para hablar de estas cosas que están a la vuelta de la esquina. O sea, si esta, como les digo, es una ley que se aprobó en febrero, el 4 de febrero del año 2021, para financiar precisamente es una de las aristas que tienen para financiar el sistema de pensiones. Entonces toda esta cuestión está ligada, compadre, toda esta cuestión está ligada, pero no sacamos nada si primeramente no nos preocupamos por la producción del país. O sea, ¿de qué te sirve decirle a la gente que va a tener beneficios si no va a tener cómo financiarlos? Entonces yo como asesor, ¿no es cierto? Mi opinión personal y mi opinión profesional es que primeramente preocupémonos de que el país salga de la recesión, salga de la crisis financiera en la cual estamos, salgamos de la inflación y después vemos esta cuestión, la chorrera, esta farra que le llaman o le mal llaman derechos sociales, que en realidad son prestaciones estatales, nada más que eso. Bueno, siempre lo van a disfrazar con algún motivo, con motivos plausibles, para que después quien diga, como nosotros, voces disidentes, digan, miren, los extrema derecha o fascistas o cualquier otra idiotez, el fascismo, no me voy a cansar de repetirlo, es socialismo. Estimado Ricardo, sus palabras finales, por favor. Por supuesto, y como les había mencionado, hay que estar preparado, hay que tomarse un tiempo para salir de la zona de confort, hay que invertir tiempo de calidad en formarse, en compartir, en aprender de estos espacios y de tantos otros, porque vivimos en la era de la información y tenemos tantos recursos a nuestro alrededor que simplemente es estirar la mano y aprender un poco más. Muchas gracias, de verdad, la oportunidad por compartir este espacio, por crecer, por permitirnos a nosotros estar ahí en su dispositivo, en donde sea que nos esté escuchando, bien sea en Chile o más allá de nuestras fronteras, pues estamos orgullosos de que nos acompañen en esta historia y de seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas y seguir creciendo, pues para superar todos estos cuentos de sirena que nos viven echando y salir adelante, porque prosperar es sagrado, pero mandar los políticos a la mierda es sensacional. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Bueno, quiero sumarme a lo que decía Jorge respecto de este orgullo bien sano que tenemos y que muchas veces no sacamos a relucir, y que también la mayoría de las veces es bien merecido por el esfuerzo que se realiza y todo, pero no tan solo por eso, sino que por ustedes, por quienes nos escuchan, que nos hicieron ser parte de este 20% más escuchado, por ser de estar dentro de la preferencia de muchas personas, ser el número uno. Les agradecemos profunda e infinitamente por eso, y nosotros seguimos con esto. Vamos a usar la palabra seguimos, pero de buena manera, no marítimamente como lo hacen imbécil, pero sí nosotros seguimos en la senda de poder entregar un punto de vista, porque no olvidemos esto, nosotros no estamos adoctrinando, nosotros damos puntos de vista respecto de la sensatez, y podemos equivocarnos, y nosotros asumimos que nos podemos equivocar y vamos cambiando de acuerdo a las equivocaciones que vamos teniendo, porque con eso se va construyendo no solo el conocimiento, sino que el carácter. Así que no olviden que tenemos nuestro link de Flow dentro del espacio de YouTube. Tenemos también este podcast que pueden escucharlo en Anchor, que pueden escucharlo en Spotify, también se pasa en YouTube. Pueden dejar sus comentarios, o no olviden también darle me gusta, compartir en sus redes todo lo que se pueda para poder masificar esto, porque estamos en una guerra, prácticamente en una guerra, no voy a decir con un enemigo poderoso, pero sí es bastante poderoso en relación a lo que tiene que ver con la censura. Y eso tarde o temprano, como el ejemplo que les di al principio de este podcast, les puede tocar, y nos puede tocar a muchos. Muchos pueden decir, no, ahora no me toca, pero cuando te toque no va a haber nadie a tu lado que te pueda ayudar a resistir esa oleada. Así que ojo con eso. Y no quiero irme sin dejar una frase que dijo el gran Thomas Paine en algún momento, y que es lo que trae problemas a toda esta casta progresista y política que estamos sufriendo hasta el día de hoy. Es tan irresistible la fuerza de la verdad que el único requisito que pide es libertad.
para mostrarse. Y eso cobra sentido cuando nos quieren censurar hasta lo que pensamos. Y eso no va a pasar. Muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad. Well, I